porque cuando hablamos del arca representa la presencia palpable en la tierra. Así es. Pero por eso en una ocasión Moisés le dijo a Dios: mira Dios, yo estoy frente al mar, pero te voy a decir algo. Tú sabes que un hombre sin presencia no puede gobernar ni tampoco puede reinar. Lo que está pasando hoy dentro de las iglesias es que hay gente que están gobernando sin presencia, están tomando posesiones en el cual no hay presencia. Dios permite que los filisteos vengan a Israel para que el arca se saque de allí. ¿Por qué había que sacar el arca? Porque había corrupción. ¿Por qué había que sacar el arca? Porque el pueblo estaba corrompido. La gente tiene que entender que si hay corrupción no hay presencia. Yo no sé por la situación que tú estás pasando, yo no sé cuáles son los momentos difíciles que te han visitado, pero yo vine a decirte en este día que tú lo que necesitas es que el arca llegue a tu casa. Tú no necesitas que nadie te ponga la mano, tú no necesitas que nadie te toque, tú lo que necesitas es que el arca llegue a tu casa. Cuando el arca llegue a tu casa todo cambiará. Cuando el arca llegue a tu casa tú hablarás diferente. Cuando el arca llegue a tu casa tú harás diferente. Cuando el arca llegue a tu casa todo será diferente. Dios te bendiga. La paz del eterno Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta tu plataforma Radio Retorno. Y es para nosotros más que una bendición que tú seas parte de nosotros y nosotros seamos parte de ustedes. En este día te honramos, te bendecimos y te damos gracias por siempre estar conectado a este dispositivo. Como siempre, Dios envía una palabra para restaurar, para cambiar. Y este día Dios pues ha de bendecir nuestra vida a través de una palabra poderosa. Pero ante todo quiero presentar a mi compañero Christopher Aria. Vive Dios, mi nombre es Christopher Aria, vive Dios para siempre. Nos congregamos en la iglesia Apocalipsis 3:20 y nuestro pastor Israel Tavera. Para nosotros es más que un honor, un privilegio, una honra que tú estés sintonizando Radio Retorno TV en tu segmento Conociendo la Verdad. Así que estate en la expectativa porque Dios tiene una palabra poderosísima para tu vida. Amén. Así que no te despegues de ahí. Comienza a compartir este video con toda tu persona, con tu primo, con tu abuela, con tu amigo, con todo aquel que tenga la posibilidad por medio de las redes sociales de compartir este video. Porque hay una palabra que va a bendecir tu casa, tu familia, tu generación. Así que prepárate porque hay una palabra de parte del Señor. Quiero utilizar algunos versículos bíblicos, queremos utilizar algunos versículos bíblicos. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 11. Ahí vamos a utilizar algunos versos bíblicos. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 11. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y hizo llevarla a David a la casa de Obed-Edom de Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom. Y fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y se llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Palabra del Señor. Nosotros queremos compartir en este día, el tema que nosotros vamos a compartir es cuando el arca está presente. Vive Dios. Es decir, la importancia del arca estar presente. ¿Sabe, Christopher, que hay cosas que son necesarias y hay cosas que son importantes? Nosotros entendemos que no es lo mismo aquellas cosas que son importantes y las que son necesarias. Porque las que son necesarias, ellas son aquellas las cuales se necesita para ejercer una función en cualquier momento determinado. Fíjense algo, que cuando nosotros hablamos acerca de lo que es el arca, estamos hablando acerca de lo que es un cofre. Amén. Se dice que este cofre se hacía de madera de acacia. Dice que estaba cubierta de oro por todo alrededor. Y se dice también que tenía 4 querubines de oro, gloria al Señor, en cada esquina. Y se utilizaba también lo que se llama un anillo, 2 anillos,
que se le podía en cada esquina, y se sustentaba con un palo de acacia para cargar el arca. Así es. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de lo que es el arca, estamos hablando acerca de lo que era un cofre sagrado. Ahora, el arca representaba lo que era la presencia del Señor. No era que el arca era la presencia, sino que el arca representaba la presencia del Señor. Por eso nosotros vemos que el pueblo de Israel, dice la Biblia, o dice la historia, que se corrompe. Cuando el pueblo se corrompe, dice que cae en lo que es un desenfreno total. Y dice la Biblia que Dios permite que los filisteos venzan a Israel. Sí. Y dice que cuando Dios permite que los filisteos venzan a Israel, dice que Dios permite que el arca sea capturada. Dice la Biblia que cuando el arca la captura, dice que los filisteos tomaron el arca. Y dice que mataron unos 30,000 hombres del pueblo de Israel. En otras palabras, hubo una desgracia producida por una desobediencia o por un desenfreno que había. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Dios permite que los filisteos tomen el arca? Era porque el arca representa la presencia del Señor, y como el pueblo estaba corrompido, ellos no podían utilizar ni podían tener esto en medio de ellos donde había desobediencia. Así es. Pastor, me llama mucho la atención cuando hablamos acerca de lo que es el arca, recordando entonces que la palabra de Dios registra que en una ocasión está Elí, y dice que la palabra del Señor, que los filisteos se llevan el arca. Sí. Pero la preocupación de Elí no simplemente fue que sus hijos murieran. Sí. No simplemente fue que el pueblo perdiera. Lo que a Elí le molestó y lo que a Elí lo preocupó fue que el arca se la hubieran llevado los filisteos. Dando a entender que cuando el arca no habita en tu casa, es producto de que haya un desenfreno espiritual. Sí. Por eso es que cuando Elí se da cuenta de que el arca es tomada, él dice, wow, y dice que se fue hacia atrás y se quebrantó. Por eso él entendía que el arca era lo que representaba la presencia en el pueblo de Israel. Él entendía que sin la presencia no se podía gobernar y tampoco se podía reinar. Él comprendía que Dios estaba habitando por medio del arca en el pueblo de Israel. Sí. Y fíjate que tocaste un punto muy importante, y es que dice que un mensajero o alguien que escapó, dice que era de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas de Israel. Dice que este escapó. Pero lo que a mí me impresiona es que cuando él llega al lugar donde están aquellas personas que estaban esperando la noticia, punto número uno, él llega con su ropa rasgada. En la antigüedad, cuando había desgracia, cuando había fracaso, dice que la gente rasgaba su vestido. Y dice la palabra del Señor que cuando aquel hombre llamado, gloria al Señor, Josué, dice que Jai fue vencido, y dice que el pueblo de Israel, gloria a Jesús, fue vencido. Entonces, por Jai, ¿qué dice la Biblia? Dice que postró su rostro Josué en tierra y dijo, Señor, pero ¿por qué no pasó? Si tú sabías que nosotros íbamos a ser vencidos, ¿por qué tú permites que ellos no venzan? ¿O por qué no nos lo dice? Es decir, quedamos en vergüenza. Pero el problema era que había algo dentro del pueblo que no estaba bien. Y como tú decías ahorita, cuando hay desenfreno, cuando hay cosas que no son correctas, pues entonces hay fracaso. No puede haber victoria cuando hay cosas incorrectas dentro del pueblo. Entonces la Biblia dice que Elí escucha la noticia, escucha el murmullo y dice, pero algo está pasando. Y dice que el mensajero, la gente que tenía la visión física buena, sabía que el pueblo había perdido. Inmediatamente lo vieron con su ropa rasgada. Ellos entendieron que ya habían perdido todo. Pero Elí no tenía buena vista física, pero escuchaba el murmullo. Y cuando escucha el murmullo, él le dice, pero llámame a este muchacho. Y le dice, ¿qué fue que pasó? Cuéntame, hijo mío, ¿qué fue lo que pasó? Y dice que el muchacho comenzó a contarle. El muchacho comenzó a decirle, bueno, de Israel, de aquí mataron unos 30,000 hombres. Dice que Elí se quedó tranquilo. Tranquilito. Dice la palabra del Señor que él sigue hablando. Y le dice, mira, dentro de esos 30,000 hombres murieron tus 2 hijos.
Ofni y Finni. Y dice que gloria al Señor, que él se quedó tranquilo. Pero cuando le dijeron, pero hay algo que a ti te va a doler, y es que el arca fue tomada de Israel, el arca se la llevaron. Dice, como tú decías ahorita, Christopher, dice que él se cayó para atrás y se desnucó. Ahora hay un problema. Porque ahora aquel hombre llamado Elí dice que por causa, porque hay gente que dice que Elí murió en la guerra. Elí no murió en la guerra. Elí escuchó, gloria al Señor, lo que había pasado en medio de la guerra, y era que el arca había sido tomado, y por eso tomaron a Elí. Por eso Elí se cayó para atrás y se desnucó. Elí no murió en la guerra. Elí murió cuando se cayó para atrás. Dicen los estudiosos que tenía aproximadamente 90 y pico de años. Dice que tenía este hombre, pero cuando él escucha que el arca fue capturada, esto fue lo que a él le impresionó, porque Elí no importaba vivir sin los hijos. Elí no le importaba que el pueblo hubiera muerto 30,000 hombres, pero Elí dijo, lo que necesitamos es la presencia del Señor. Alma mía, adora a Dios en esta hora. Elí entendía que si la presencia estaba presente, era más importante que los hijos, que todo lo que existía. Porque Elí entendía que el arca era algo necesario dentro del pueblo. Él sabía que lo que daba la victoria por medio de aquellos hombres era el arca, la presencia, cuando estaba en medio del pueblo. Así es, y me llama la atención, Pastor Samuel, hablar acerca de lo que también es la presencia. Porque cuando hablamos del arca, representa la presencia palpable en la tierra. Así es. Pero por eso, en una ocasión, Moisés le dijo a Dios, mira Dios, yo estoy frente al mar, pero te voy a decir algo. Tú sabes que un hombre sin presencia no puede gobernar ni tampoco puede reinar. Lo que está pasando hoy dentro de las iglesias es que hay gente que están gobernando sin presencia. Están tomando posesiones en el cual no hay presencia. Cuando no hay presencia, entonces no hay bendición. Donde no hay presencia, nada ocurre. Donde no hay presencia, no hay manifestación de Dios. Por eso Elí comprendía que sin la presencia no podía el pueblo ser bendecido. Él entendía, si Dios no está en el campamento, pues entonces ¿para qué nosotros luchamos? De tal manera Moisés le dice, Dios, te voy a decir algo. Yo sé que tú me has elegido como gobernador para llevar a este pueblo, que tú has permitido que yo saque, pero te voy a decir que si tu presencia no va conmigo, si el arca tuya no está dentro del campamento, de nada nos vale avanzar. De nada le vale un hombre de Dios convertirse si no tiene la presencia. De nada le vale un hombre caminar sin la presencia del Padre Celestial en la tierra. Porque fíjate algo, cualquiera tiene unción. La unción se consigue orando, ayunando. Pero ¿qué es la unción? La unción es una licencia que a ti se te entrega para tú echar fuera demonios, para orar por los enfermos. Pero la presencia, nadie que no tenga consagración y que no esté consagrado a Dios, nunca podrá hablar de que la presencia está dentro de ellos. Fíjate algo, que Dios permite que el pueblo caiga en desgracia. Dios permite que los filisteos venzan a Israel para que el arca se saque de allí. ¿Por qué había que sacar el arca? Porque había corrupción. ¿Por qué había que sacar el arca? Porque el pueblo estaba corrompido. La gente tiene que entender que si hay corrupción no hay presencia. No hay presencia. Si hay corrupción, entonces Dios permite que el arca la tome. Dice que los filisteos toman el arca, y cuando los filisteos toman el arca, dice que ellos se la llevan, y dice que se la llevaron, y cuando llegan al pueblo, al lugar de ellos, dice que colocan el arca cerca del dios Dagón. El dios Dagón era el dios de los filisteos. Era al dios que ellos servían, al Dios que ellos adoraban. Ellos entendían que el arca no producía nada y que no causaba daño cerca del Dios que ellos le servían. Mas sin embargo dice que cuando pasó el día, dice que al otro día, dice que el Dios que ellos servían tenía los brazos derribados. Dice que la cabeza se le había caído. ¿Por qué? Porque la presencia había llegado a aquel lugar. Donde la presencia llega, todo cambia. Donde la presencia llega, todo es diferente. Donde la presencia llega, algo tiene que pasar. Yo no sé por la situación que tú estás pasando. Yo no sé cuáles son los momentos difíciles que te han visitado. Pero yo vine a decirte en este día que tú lo que necesitas es que el arca llegue a tu casa. Tú no necesitas que nadie te ponga la mano. Tú no necesitas que nadie te toque. Tú lo que necesitas es que el arca llegue a tu casa. Cuando el arca llegue a tu casa, todo cambiará. Cuando el arca llegue a tu casa,
casa tú hablarás diferente. Cuando el arca llegue a tu casa tú harás diferente. Cuando el arca llegue a tu casa todo será diferente. Así es. Entonces lo que necesitamos es que el arca llegue a la casa. Que el arca llegue. Inmediatamente el arca llega allí donde está el Dios de los filisteos. Dice que inmediatamente ocurrieron cosas que ellos nunca ellos habían visto esto. Ellos se sorprenden y dicen, pero ¿qué le pasó al Dios de nosotros? Porque esto nunca había ocurrido. Y ellos cogieron sus piezas y armaron a su Dios otra vez. Sí, así es. Pero ¿sabe qué pasó? Que al otro día no estaba de que el brazo y la cabeza y los pies, no. Al otro día estaba derribado por completo. Alma mía, adora a Dios en este momento. Al otro día ellos dijeron, no, hay que sacar esto de aquí. Ellos se dieron cuenta que esa cajita, aunque quizá para ellos no era nada, eso tenía poder. Sí. Había una autoridad delegada sobre eso. Y dice que ellos tomaron el arca y dice que la sacaron y la llevaron a la casa de Abinadab. Y dice que cuando llevan el arca a la casa de Abinadab, dice que el arca duró en la casa de Abinadab 20 años allí. Y dice que santificaron un hijo de Abinadab, Eliezer. Dice que lo santificaron para que cuidara el arca. Pero fíjate algo, que el arca dura en la casa de Abinadab 20 años y nadie habla de Abinadab. Nadie dice que ocurrió nada donde Abinadab. Y yo me preguntaba, pero ¿y cómo es que una cosa, que un arca que dure 20 años, nada aconteció, nada pasó? Entonces, y la Biblia dice que cuando el arca la sacan de donde Abinadab y dice que la llevan a la casa de Obed-Edom, dice que en 3 meses la historia le cambió. Le cambia a este hombre. En 3 meses todo cambió. Entonces hay gente que andan detrás de los predicadores para que le ponga la mano, para que lo reprenda, que lo que le hace daño. Dios. Usted no necesita que nadie le ponga la mano. Usted no necesita que nadie le diga que reciba. Gloria a Jesús. Tú lo que necesitas es que el arca llegue a tu casa. Cuando el arca llegue a tu casa, todo cambiará. Obed-Edom, ¿sabe qué? Obed-Edom, nadie hablaba de Obed-Edom hasta que el arca no llegó. Así es, pastores. Hablando acerca de lo que es el arca y de Obed-Edom, me llama también la atención, y es que dura en la casa de este hombre 20 años, pero nada acontece. Mira dónde está la importancia de tener el arca en tu casa. Número 1, este hombre tiene el arca en su casa por 20 años, pero nada pasa. Así es. Eso vemos hoy en día dentro del evangelio. Hay gente que tiene 20 años en el evangelio y nunca vemos un crecimiento en la vida de ellos. Vemos gente que tiene 20 años cantando, pero nunca le vemos un fluir sobrenatural. Pero de repente se levanta alguien que sí quiere aprovechar el arca de Dios. Aleluya. Se levanta alguien que sí quiere obtener la presencia de Dios. Entonces comenzamos a criticar al que tiene menos y no criticamos al que tiene más. Pero ¿por qué el que tiene más no tiene la presencia? Porque él piensa que teniéndola en su casa ya lo tiene todo. La Biblia dice que la presencia es para utilizarla para algo útil. Ellos simplemente decían, bueno, la presencia está en mi casa, vamos a hacer lo que sea porque ella está aquí. Pero Obed-Edom entendía que si la presencia estaba en su casa era por un propósito. Obed-Edom entendía que no era cualquier cosa lo que estaba en su casa. Te vengo a decir en este día, no es cualquier cosa que esté en tu casa, es el arca de Dios que está habitando allí. Y donde esté el arca de Dios tiene que haber restauración, tiene que haber un mover de Dios, tiene que haber la presencia. Porque donde llega Dios algo tiene que acontecer. Obed-Edom comenzó y dijo, bueno, el arca de Dios está en mi casa, yo voy a aprovecharla. Yo no voy a ser como este hombre que el arca duró 20 años y nada aconteció, pero en 3 meses el periodo comenzó a cambiar en la vida de Obed-Edom. Así Dios va a comenzar a hacer contigo. Cuando el arca llegue van a comenzar a ver bendición. Dios va a comenzar a utilizar tu vida porque la presencia llegó a tu casa. Y fíjate algo, Christopher, Obed-Edom no era judío. No. Obed-Edom era filisteo. Y yo me preguntaba cómo es, porque cuando los filisteos toman el arca y lo llevan allá a la casa, dice que Dios lo hiere con tumores. Pero y yo me preguntaba cómo es que a este Obed-Edom lo bendice y aquello lo castiga. Y Dios me enseñaba algo. Dios me decía, el problema es que la intención de Obed-Edom era diferente a la de ellos. Entonces, hoy hay gente, como tú decías, hay 2 tipos de creyentes. Están los que representan a Abinadab y están los que representan a Obed-Edom.
quizás los que representan a Obed-Edom tienen intenciones diferentes. Así es, muy fuerte. Alguien tiene que bendecir Repita a eso Dios. de nuevo, pastor. Quizás los que representan a Obed-Edom tienen intenciones diferentes a las que los representan a Abinadab. Los que representan a Abinadab, eso ellos no se mueven, no le importa si sintieron o no sintieron. Pero los que representan a Obed-Edom están inquietos cuando no sienten a Dios. La Biblia dice que en 3 meses la historia le cambió a Obed-Edom. La gente comenzó a hablar. Hoy no se utiliza esto. Hoy es uno mismo que se promociona, que habla. Pero Obed-Edom no tuvo que salir a hablar ni a decir que él estaba bendecido, porque las manifestaciones, la evidencia hablaban por él. Por eso es que la noticia dice que llegó al rey. Le dijeron: rey, el arca, desde que llegó a la casa de Obed-Edom, la historia le cambió. Entonces la gente tiene que reconocer, usted que está conectado ahí, tú no necesitas que nadie te ministre. No ande buscando profetas, no ande buscando de que una gente que te hable lo que Dios va a hacer contigo. Tú lo que necesitas es entrar el arca a tu casa. Cuando entre el arca a tu casa, ese hijo rebelde se tiene que someter. Cuando entre el arca a tu casa, ese esposo que no se somete va a tener que escucharte. Cuando entres el arca a tu casa, todo lo que produce guerra se va. Entonces, lo que tú necesitas no es que nadie ore por ti. Lo que tú necesitas es que el arca llegue a tu casa. Yo siento a Dios en esta hora. Hay gente que están conectados a esta plataforma. Yo vine a decirte que los momentos difíciles que está atravesando no lo va a solucionar llorando. Tú lo que necesitas es entrar el arca a tu casa. Así es, así es. Cuando entre el arca a tu casa, la historia va a cambiar. A mí me sorprende porque nadie habló de Obed-Edom. Nadie comenzó a decir: bien, se levantará un hombre bendecido. Nadie. ¿Qué fue lo que Obed-Edom necesitó? Lo único que Obed-Edom necesitó para que la historia le cambie fue que el arca llegara a su casa. Cuando el arca llegue a tu casa, tu historia cambiará. Cuando el arca llegue a tu casa, la gente tendrá que mencionarte. Cuando el arca llegue a tu casa, la gente tendrá que hablar de ti. Cuando el arca llegue a tu casa, alguien tendrá que mencionarte, no para mal, sino para bien. Porque que el arca produce bendición. Así es. Donde llega el arca, las cosas no pueden estar así. Dice que el arca llegó allí donde estaba el dios Dagón. Y dice que como no era algo correcto, dice que lo destruyó. La casa llega, el arca llega a la casa de Abinadab. Pero dice, gloria al Señor, que nada pasó. Pero cuando llega a la casa de Edom, gloria al Señor, de Obed-Edom, dice que la historia le cambió. Hay gente que necesita que su historia cambie. Tu historia no vas a cambiar llorando. Tu historia no vas a cambiar en la condición que está. No te rindas, no te des por vencida. Entre el arca a tu casa. Cuando entre el arca a tu casa, las cosas comenzarán a marchar diferentes. Así es, por eso David comprendía y dijo: pero ven acá, pero si Obed-Edom en 3 meses su casa fue bendecida y yo tengo un reinado, llámame ese hombre, porque yo necesito que esa arca también habite en mi reinado. Por eso es que hay gente que tiene que comprender que la presencia es lo que dirige la iglesia. La presencia con el Espíritu Santo. Hay gente que tiene que comprender esto. La Biblia dice que David se dice: wow, pero si la casa de Abinadab dura 20 y nada acontece, llega a la casa de Obed-Edom, no es de nosotros, pero él es bendecido. Lo que está diciendo es que hay gente que desaprovecha la presencia de Dios. Quieren abusar de lo que es la presencia, porque los hijos de Eli abusaban de lo que era el arca en la casa, pero ellos también dicen: no, nosotros somos del pueblo de Israel. Por eso es que se ha dicho, muchas veces he escuchado, que los hijos de los pastores son los que hacen cuantas cosas dentro de las iglesias, pero los demás, los hijos, los que son de afuera, esa gente que quieren servir a Dios de verdad, esa gente que quieren obtener la presencia de Dios, comienzan a ser bendecidos. Y número 2, la importancia de eso es que cuando Obed-Edom llegue el arca a su casa, dice que David manda a buscar el arca. Y cuando David manda a buscar el arca, dice que unos ponen el arca en un lugar donde no le corresponde, porque los sacerdotes era quien tenía la legalidad de llevar el arca. Pero ponen el arca, oye, le faltan el respeto a Dios, llevando la presencia en muslo. Y cuando llevan la presencia, y dice que uno de los muslos tropezó.
Pero dice que Usa metió la mano, el usado. Ahora quiere importante por la presencia. Y estaba en tu casa y no quería hacer nada. Pero ahora que se va a caer, quiere ayudar a Dios. Aleluya. Lo que pasa es que mucha gente cuando simplemente quieren un beneficio para que lo vean. Pero David comprendía que la presencia tenía que habitar en su casa. Así es. Y fíjate algo. La Biblia dice que cuando el arca llega a la casa de Obed-Edom, dice que la historia de este hombre cambió. Es decir, la gente comenzó a mencionarlo y Obed-Edom nadie le hizo afiche. Sí. A Obed-Edom nadie le hizo un video diciendo que su historia iba a cambiar. E incluso yo me atrevería a decir que Obed-Edom ni sabía que en ese momento su historia cambiaría. Así es. Lo que produjo el cambio fue cuando el arca llegó. Es decir, Obed-Edom la recibe. Cuando Obed-Edom recibe el arca, Obed-Edom no le importó, gloria al Señor, que él no fuera judío. Obed-Edom lo que necesitaba era que algo cambiara su historia.